¿Eso qué hace? ¿Justificar el asesinato? ¿Demostrar que en realidad no tenía razones para matarle? ¿Que tiene que estar preso, que tiene que estar libre? ¿Qué significa esto que estamos observando con las imágenes que tenemos hasta ahora? Doctor Preda, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Santiago, a los demás en la mesa y a la audiencia. Doctor, ¿cuál es lo que tiene que ser el foco de la discusión acá? Porque unos discuten si le robó o no le robó el celular. Otros dicen si no existió el hurto del teléfono, el hecho no se justifica. Otros dicen no, le rozó y en realidad por eso reaccionó. Otros dicen acá fue legítima defensa. Otros dicen no fue legítima defensa. Otros cuestionan que se le impute por homicidio doloso, como si él no pensó ese día que se quería ir a matar a alguien. Otros dicen, pero no es necesario eso para hablar de homicidio doloso. ¿Puedes ordenarnos un poco la charla de la manera más didáctica posible, doctor? Bueno, vamos por podríamos iniciar básicamente en el resultado que se produjo, que es básicamente la muerte del joven y la causación de esa muerte por parte del motobol. O sea, si yo le apuñalo a una persona en el pecho, en el abdomen, como mínimo me represento la posibilidad de su muerte, con lo cual uno podría hablar de que en esa hipótesis podría hablarse de un homicidio doloso. Ahora bien, ese homicidio doloso, que sortearía bajo esos presupuestos el análisis de la tipicidad, podría igualmente excluirse, ya sea por una legítima defensa que elimina lo que se denomina la antijuridicidad, por algunos tipos de errores como el error de prohibición que eliminaría la reprochabilidad, o por el exceso en la legítima defensa que eliminaría la punibilidad. Es decir, son estadios distintos del análisis para aplicar una pena. Para comenzar el análisis al menos tendríamos que evaluar, lo primero es si hay una legítima defensa. Para la legítima defensa tiene que haber primero una agresión presente y antijurídica. Una agresión obviamente se trata del ataque de otro ser humano. No puede ser, por ejemplo, que se lleve un animal que te ataque. Bueno, eso no es una agresión propiamente, eso se analiza bajo otro presupuesto, otra causa de justificación. En este caso, por lo que se entiende, hay una sustracción de un objeto y eso claramente puede ser considerada una agresión. Esa agresión obviamente es antijurídica, es decir, quien sustrae el teléfono no está justificado porque tendría que sustraerle el teléfono al otro sujeto. Por lo tanto, también vamos a decir que esa agresión es antijurídica. Un presente, cuando se habla de presente, se habla básicamente de que sea inminente, que esté ocurriendo o que aún no haya terminado la agresión. En el caso concreto, lo que entiendo es que se produce la sustracción, sí, y la persona le sigue a quien sustrae para tratar de recuperar el objeto. Eso básicamente reúne los presupuestos de presente porque la agresión aún no culminó. ¿Por qué? Porque el sujeto, el que sustrae, no llegó a un lugar seguro, entre comillas, para proteger esa posesión del objeto sustraído, con lo cual podría uno concluir que la agresión también es presente. Es decir, se dan el primer presupuesto de la legítima defensa, que es agresión presente, antijurídica. Entonces hay que analizar lo siguiente: lo que realizó el sujeto, en este caso el motobol, ¿fue idónea para parar esa agresión? Sí, fue idónea, porque obviamente al apuñalarle el sujeto queda fuera de combate y entiendo yo que él recupera el objeto sustraído, con lo cual fue idónea. Se da el siguiente elemento. El tercer elemento que debe analizarse es si el medio de defensa fue necesario, es decir, si yo no tenía medios menos gravosos, es decir, si yo podría parar la agresión, pero de una manera menos gravosa. Sí. Bueno, y ahí entraríamos en el análisis de qué otros medios tenía, en este caso, el sujeto, para parar esa agresión de la sustracción del objeto. En este caso el sujeto tenía, entiendo yo, un puñal y lo desenfunda cuando él estaba siendo objeto de golpes por parte del que sustrajo el teléfono, con lo cual
ahí ya estamos hablando de que además del ataque a su propiedad, que fue la sustracción de la billetera, también estaba siendo víctima de un ataque a su integridad física porque el sujeto lo estaba golpeando. Ahí entraría uno a discutir si él tendría que defenderse también con golpe de puño. Bueno, el medio que tiene ahí, el puñal, usa eso y uno podría discutir si es necesario o no. Para mí, lo que no definitivamente no existe es el último elemento. Lo de la necesidad también me queda cierta duda de que realmente eso haya sido el medio menos gravoso, con lo cual ya excluiría obviamente la legítima defensa. Pero si sorteáramos ese análisis, nos restaría el último, que es el análisis de la proporción de los sacrificados versus los salvados. Exacto, bien versus vida. Entonces, claro, y ahí estamos ante vida versus propiedad y integridad física. Entonces, yo creo que ahí, en ese último definitivamente, creo que no se da el elemento de la legítima defensa que requiere que los sacrificados sea al menos igual que los salvados. Y definitivamente, de un punto de vista estrictamente objetivo, ahí no había un peligro objetivamente hablando, no había un peligro para la vida del motogol, con lo cual yo creo que definitivamente existe una desproporción y por tanto se excluye la posibilidad de una legítima defensa. Eso no significa ya que el motogol tenga que ir preso. Claro. Luego ahí se podría analizar si justamente hubo un exceso, es decir, él en ese estado de confusión, de rabia, porque fue objeto de la sustracción del teléfono y luego de los golpes de parte del que sustrajo, él, digamos, perdió los estribos y en ese contexto le causa la muerte a la persona. Bueno, yo creería creo, ¿verdad?, que en este caso particular se da ese presupuesto por la forma, por lo menos en que se ve que actúa el motogol, ¿verdad? O sea, que él recibe unos golpes y ahí recién desenfunda el arma y bueno, yo creo que los golpes lo tuvo que haber de alguna manera, además de la rabia ya de haber que le hayan sustraído el teléfono. Después creo que lo escuché por lo menos hablar de que su madre había sido también víctima de ataques, con lo cual yo creo que había algún tipo de predisposición a reaccionar ante posibles ataques contra su propiedad y claro, contra su integridad. Con lo cual, para mí, debería excluirse la punibilidad de la conducta por un exceso en la legítima defensa. Después hay otro tipo de soluciones, pero no creo que apliquen a este caso, que son los tipos de error. Es decir, eso sería cuando yo me represento incorrectamente que estoy siendo víctima de una agresión. Por ejemplo, vos te vas caminando por un lugar oscuro y ves que una persona hace un ademán que va a quitar un arma y bueno, vos tenés un arma contigo y le disparás, ¿verdad? Resulta que el sujeto lo que iba a hacer es quitar el teléfono del bolsillo, ¿verdad? Pero tu representación fue que ibas a ser atacado por el sujeto. Eso sería una representación errónea de una circunstancia, una causa de justificación. O sea, vos crees que está siendo agredido, pero en realidad no lo está haciendo. ¿Y eso se soluciona? ¿Eso qué implicaría? Sí, eso no es, obviamente no es legítima defensa, tampoco es exceso por confusión en la legítima defensa, porque ni siquiera hay un inicio de legítima defensa. Pero eso podría resolverse según una teoría, de la teoría limitada de la culpabilidad, a través de un error de tipo, y a través de otra teoría, que es la teoría estricta de la culpabilidad, a través de un error de prohibición, que básicamente es cuando vos crees que lo que estás haciendo te está permitido. O sea, vos crees que estás actuando en una legítima defensa, pero en realidad te representaste erróneamente que el sujeto te estaba agrediendo. Claro. No, en este caso, ¿verdad? Bueno, en este caso sí hubo una agresión, ¿verdad? Claro, lo que él dice nomás, y creo que le escuchaste el sábado también en La Lupa, doctor, lo que él dice es, cuando yo estaba siendo agredido, yo en un momento sentí que él me atacó con algo y claro, lo que dice es que en medio de esa situación, no sé si eso ya construyó después, digamos, como relato o si pasó independientemente a eso, es lo que dice, sentí que me estaba atacando y por el fragor de la pelea yo no vi sangre,
pero sentí que me atacó y ahí yo reaccioné como reaccioné. Igual sigue siendo un exceso en la legítima defensa. Y sí, podría ser, o sea, es de hecho un exceso en la confusión, porque él habla justamente del fragor ahí de la pelea. Sí, para mí es claramente un exceso en la legítima defensa. Y ese exceso en la legítima defensa, sí, para dejar en claro, implica que respecto a hoy, él tiene que, hoy, crees, doctor, tiene que estar imputado por homicidio doloso, tiene que estar sin imputación, tiene que estar libre, tiene que estar privado de su libertad. ¿Cómo actuar respecto a su libertad propiamente? Bueno, yo creo que en estos casos la imputación en sí misma no es incorrecta. ¿En qué sentido? La imputación es básicamente que el fiscal diga: yo tengo la sospecha que vos realizaste tal conducta y esto se subsumiría en tal delito. Eso en sí mismo no tiene nada no tendría por qué, digamos, afectar, porque en realidad justamente lo que está haciendo es centrando sobre qué va a versar su investigación. Ahora, lo que en la práctica, cada imputación viene acompañada de pedidos de imposición de medidas cautelares, y son estas las que realmente le afectan claramente a un ciudadano. Entonces, en este caso en particular, para mí no se dan los presupuestos para aplicar siquiera una medida cautelar, cualquiera sea, porque para mí claramente no hay un peligro de obstrucción a la investigación, porque es un hecho que se esclarece inmediatamente con las imágenes, y hay un par de testigos, y después hay cámaras, que obviamente cámaras de diferentes domicilios donde el imputado no tiene ninguna posibilidad de influir. Por lo tanto, la posibilidad que él obstruya la investigación es nula. Por ende desaparece uno de los criterios para aplicar una medida cautelar. Y la otra hipótesis para aplicar una medida cautelar es que haya un peligro de fuga. La probabilidad que una persona que con estas condiciones, donde tiene, digamos, una alta probabilidad de que su conducta se considere no punible y por ende sin ninguna consecuencia en el sentido de una pena, y además con todo el apoyo, digamos, de la opinión pública, la probabilidad que el sujeto se sustraiga del proceso para mí tampoco existe. Por lo tanto, no se da ningún presupuesto para aplicar ninguna medida cautelar, con lo cual él, para mí, no tiene nada malo que esté imputado. Lo que sí tal vez es excesivo es que esté con medidas cautelares, porque yo no creo que se dé ninguno de los dos presupuestos principales, ni el peligro de fuga ni el peligro de obstrucción a la investigación. Doctor, gracias por el tiempo.